Gracias por acompañarnos hoy. Ha tenido una increíble experiencia cercana a la muerte que le ha dado una idea de la salvación y la vida después de la muerte. ¿Puede empezar contándonos un poco sobre usted y qué le llevó a esta experiencia? Por supuesto. Tengo 45 años, nací y crecí en Chicago. Llevo casado con mi esposa Sara 20 años y tenemos 2 hijos, Emily, de 15 años, y Michael, de 12. He trabajado como contable en la misma empresa durante más de 2 décadas. Somos una familia de clase media bastante típica, vamos a la iglesia los domingos y participamos en la comunidad. Siempre me he considerado cristiano, pero admito que no era particularmente devoto antes de mi experiencia. ¿Y qué sucedió exactamente que le llevó a su experiencia cercana a la muerte? Fue hace unos 6 meses. Estaba conduciendo de regreso a casa desde el trabajo un viernes por la noche, esperando con ansias el fin de semana. Había estado lloviendo y las carreteras estaban resbaladizas. Estaba pasando por una intersección cuando de repente un camión se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra el lado del conductor de mi coche. Todo pasó muy rápido. Recuerdo un choque ensordecedor, la sensación de que daba vueltas y después, la oscuridad. Lo siguiente que supe fue que estaba en una ambulancia. El dolor era insoportable. Podía oír a los paramédicos diciendo que mis signos vitales estaban bajando rápidamente. Recuerdo que pensé, esto es todo, voy a morir, antes de perder el conocimiento de nuevo. ¿Qué recuerdas de tu llegada al hospital? Es más bien un borrón. Tengo imágenes de cuando me llevaban a toda prisa por los pasillos en una camilla, mientras los médicos gritaban órdenes. Más tarde me enteré de que tenía varios huesos rotos, hemorragia interna y un traumatismo craneal grave. El equipo médico no creía que sobreviviera a la noche. Llamaron a mi mujer y le dijeron que se preparara para lo peor. Eso debe haber sido aterrador. ¿Qué pasó después? Aquí es donde las cosas se ponen, de otro mundo. Recuerdo sentir una intensa sensación de flotar. De repente, pude ver mi propio cuerpo tendido en la mesa de operaciones debajo de mí. Los médicos trabajaban frenéticamente, utilizando palas de desfibrilador para intentar reiniciar mi corazón. Me sentí completamente tranquilo al ver esto, sin dolor, sin miedo. Luego sentí que me empujaban hacia arriba, lejos de la sala de operaciones. Todo se oscureció por un momento, y luego estaba corriendo a través de lo que solo puedo describir como un túnel de la luz blanca más brillante que he visto nunca. Era cálido y reconfortante. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen un túnel de luz similar. ¿Qué experimentó usted al final del túnel? Al salir del túnel, me encontré en el lugar más hermoso imaginable. Los colores eran más vívidos que cualquier cosa en la tierra, es difícil incluso describirlo. El aire parecía brillar con luz dorada. Sentí una abrumadora sensación de paz y amor. Estaba de pie en un exuberante jardín con flores de todos los colores. El aire estaba lleno de una armonía suave y melódica, mucho más hermosa que cualquier sinfonía compuesta en la tierra. Parecía como si la atmósfera misma estuviera viva con música que resonaba en lo más profundo de mi alma. Mientras miraba a lo lejos, vi una ciudad brillante y radiante. Sus calles brillaban con oro, centelleando como piedras preciosas bañadas por la luz del sol. Era una visión de una belleza inimaginable, demasiado perfecta para expresarla con palabras. ¿Encontraste a alguien en ese lugar? Sí. Y fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más extraordinarias. Mientras estaba allí, paralizada por la magnificencia que me rodeaba, una figura de luz pura y divina comenzó a acercarse a mí. A medida que la figura se acercaba, la forma de un hombre se hizo clara y, en ese momento, supe más allá de toda duda quién era, Jesús. Su presencia no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No habló en voz alta, pero su voz resonó en mi mente tan claramente como si estuviera de pie junto a mí. Ion, hijo mío, dijo suavemente, bienvenido.
Pero aún no es tu momento de quedarte. Una ola de profunda tristeza me invadió ante sus palabras. La belleza de este lugar superaba todo lo que podría haber imaginado y sentí un deseo abrumador de permanecer allí para siempre. Pero Jesús continuó, con su voz llena de compasión: antes de que regreses, hay algo muy importante que debo mostrarte. El tiempo es corto y mis hijos necesitan saber la verdad. ¿Qué te mostró Jesús? Con un simple gesto, tomó mi mano y en un instante fuimos transportados a un anfiteatro enorme e imponente. Me recordó al Coliseo de Roma, aunque era mucho más grandioso, se extendía infinitamente en todas direcciones, un estadio de proporciones inmensas. En ese enorme espacio, pude ver millones, tal vez incluso miles de millones, de almas reunidas, cada una separada en grupos diferentes por seres angelicales. Era una vista impresionante y a la vez humillante. Jesús se volvió hacia mí y me explicó: estas son las almas de quienes han pasado de esta vida. Están siendo juzgados y clasificados de acuerdo con las decisiones que tomaron y las vidas que vivieron. Mientras observaba, se me hundió el corazón. Muchas de las almas parecían angustiadas, sus rostros llenos de miedo y confusión. Parecían percibir el peso de lo que estaba sucediendo, y la realidad de su situación estaba clara en sus ojos. Y aquí es donde Jesús te reveló los 7 tipos de personas que no pueden ser salvadas. Sí, exactamente. Señaló 7 secciones distintas dentro del anfiteatro, cada una con un grupo de almas, y comenzó a explicarme cada una de ellas. Fue increíblemente doloroso presenciarlo, especialmente cuando reconocí algunos de los rostros. Podía ver a personas que había conocido en la vida, algunas de las cuales había amado profundamente, y me rompió el corazón verlos en tal angustia. ¿Puedes explicarnos los 7 grupos y lo que viste? Haré lo mejor que pueda. El primer grupo que Jesús me mostró fueron los incrédulos, aquellos que habían rechazado obstinadamente a Dios y negado la realidad de Jesucristo. Cuando miré más de cerca, reconocí algunas figuras conocidas entre ellos, incluido el famoso ateo Richard Dawkins, que estaba allí de pie luciendo desconcertado y enojado. También vi a Christopher Hitchens, discutiendo furiosamente con uno de los ángeles, con su voz llena de desafío. Y entre las almas, reconocí a algunos de mis antiguos compañeros de trabajo, personas que se habían burlado de mi fe y ridiculizado mi creencia en Jesús. Fue profundamente doloroso presenciarlo. Jesús habló en voz baja, pero sus palabras llevaban el peso de la verdad. Estas almas, dijo, endurecieron sus corazones contra mí. A pesar de todas las evidencias de mi existencia, eligieron poner su fe en sí mismas y en la sabiduría humana. Rechazaron la verdad de mi amor y mi salvación, y ahora enfrentan la separación eterna de mi presencia. La tristeza en su voz era palpable, y pude sentir profundamente la gravedad de sus palabras. Ver tantas almas, algunas de ellas alguna vez tan cercanas a mí, perdidas y condenadas fue una visión desgarradora. El segundo grupo fue igualmente sorprendente, aquellos que buscaban la salvación por medios distintos a la fe en Jesucristo. Me quedé desconcertado cuando vi a líderes espirituales de varias otras religiones reunidos allí. Entre ellos se encontraban el Dalai Lama, gurús hindúes reverenciados e imanes musulmanes. También vi a personas que habían abrazado las filosofías de la nueva era o creían que la salvación se podía ganar solo con buenas obras. Fue inquietante presenciar una gama tan amplia de personas que, a pesar de sus creencias y prácticas sinceras, habían pasado por alto la verdad crucial de la salvación solo por medio de Cristo. Jesús habló con profunda tristeza en su voz, sus palabras perforando el silencio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, declaró. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas almas rechazaron el don gratuito de la salvación que les ofrecí, eligiendo en cambio buscar sus propios caminos. Pero no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. El peso de sus palabras era innegable, y la verdad detrás de ellas parecía una realidad aguda, una que muchas personas no habían logrado reconocer en sus vidas. Esa es una declaración bastante controvertida. ¿Qué pasa con el tercer grupo? El tercer grupo,
Tal vez el más desgarrador de todos, era el de los hipócritas. Se trataba de personas que habían profesado externamente el cristianismo, pero sus vidas no reflejaban la esencia de la verdadera fe. Puede que llevaran el nombre de Cristo, pero sus corazones estaban lejos de él. Vi entre ellos a varios teleevangelistas y pastores de megaiglesias muy conocidos, así como a feligreses comunes que asistían todos los domingos pero que nunca habían entregado verdaderamente sus vidas a Cristo. Fue doloroso verlo, especialmente cuando reconocí rostros de mi propio pasado, personas a las que alguna vez admiré y que ahora estaban siendo juzgadas. Jesús habló con el corazón apesadumbrado, con su voz llena de tristeza. Estas personas me honraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de mí, dijo. Conocían la verdad, pero no vivían de ella. Amaban la alabanza de los hombres más que la alabanza de Dios. Ahora oirán las palabras, nunca os conocí, apartaos de mí. Fue una declaración escalofriante, y la comprensión de su significado me impactó profundamente. Vi a Joel Osteen entre ellos, luciendo confundido, como si estuviera tratando de justificar su ministerio recordándole a Jesús que había predicado a millones de personas. Pero Jesús sacudió la cabeza suavemente, con expresión triste. Ustedes predicaron riqueza y éxito, dijo. No predicaron arrepentimiento ni salvación. Hicieron cosquillas a los oídos de la gente, pero no les advirtieron del juicio venidero. El cuarto grupo estaba formado por los santurrones, aquellos que creían que sus buenas obras y su vida moral bastarían para ganarse un lugar en el cielo. Vi a filántropos como Bill Gates y Warren Buffett, junto con científicos de renombre, humanitarios y filósofos morales. Discutían apasionadamente, declarando indignados que merecían el cielo por todo el bien que habían hecho a lo largo de sus vidas. Se habían dedicado a causas que beneficiaban a otros y creían que sus esfuerzos deberían ganarles recompensas eternas. Sin embargo, a pesar de sus buenas obras externas, habían pasado por alto la verdad fundamental. La respuesta de Jesús fue firme, su voz inquebrantable. No hay nadie justo, ni siquiera uno, declaró. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación no se puede ganar, es un regalo gratuito, que se recibe solo por la fe. Estas almas confiaron en su propia justicia, en lugar de aceptar mi sacrificio en su nombre. La verdad de sus palabras sonó clara, recordándome que no importa cuánto bien hagamos, es solo por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús que cualquiera puede ser salvo. Es sin duda un cuadro que nos hace reflexionar y que nos hace reflexionar. ¿Qué pasa con los grupos restantes? El quinto grupo fue quizás el más escalofriante de todos, los apóstatas. Se trataba de personas que alguna vez habían conocido y aceptado la verdad de Jesucristo, pero que luego decidieron alejarse de ella, rechazando su fe y abandonando el fundamento mismo que una vez habían abrazado. Al observar a este grupo, me impactó ver a Katy Perry, una cantante que había comenzado su carrera en la música cristiana antes de convertirse en estrella del pop y finalmente renunciar a sus creencias cristianas. También vi a expastores, que alguna vez fueron líderes en la fe, que habían rechazado abiertamente a Cristo, así como a personas comunes que alguna vez habían caminado cerca de Dios, pero se habían alejado. Jesús habló con gravedad, con la voz llena de tristeza, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que conociéndolo y apartándose. Me han vuelto a crucificar y me han expuesto al desprecio. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Conocer la verdad y rechazarla era, a sus ojos, una grave ofensa. El sexto grupo era igualmente inquietante, los blasfemos contra el Espíritu Santo. Se trataba de individuos que habían rechazado deliberada y persistentemente el llamado de Dios a la salvación, burlándose y ridiculizando su oferta de gracia. Entre ellos había comediantes que habían hecho carrera menospreciando y burlándose de la fe. Vi autores ateos militantes y activistas francos que habían dedicado sus vidas a desmantelar la religión y a silenciar el mensaje de salvación. Jesús explicó con un tono profundo e inquebrantable: todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada.
Estas almas rechazaron repetidamente el llamado del Espíritu al arrepentimiento y la salvación, y con el tiempo, sus corazones se endurecieron tanto que ya no podían escuchar mi voz. Fue una visión aterradora ver tantas almas que le habían dado la espalda a la ayuda que necesitaban. El último grupo fue el más trágico de todos, las almas que ya habían pasado de esta vida sin aceptar a Cristo como su Salvador. Eran personas que habían muerto sin tomar la decisión más importante de sus vidas. Vi los rostros de celebridades, políticos y figuras públicas recientemente fallecidas que habían vivido sus vidas sin abrazar la verdad del Evangelio. Jesús habló solemnemente, su voz llena de dolor y firmeza: el momento de la decisión es en la vida terrenal. Después de la muerte viene el juicio. Estas almas ya no pueden elegir aceptar mi oferta de salvación. La firmeza de sus palabras me impactó profundamente. No había una segunda oportunidad, no había un momento para volver atrás una vez que llegaba la muerte. Fue una visión increíble y profundamente perturbadora. ¿Cómo te sentiste al ver cómo se desarrollaba todo esto? Estaba completamente abrumada. Mi corazón se rompió en pedazos al ver a las innumerables almas en angustia. El peso de su tormento era casi insoportable. Fue especialmente doloroso ver a personas que una vez admiré o a las que consideré en vida entre los condenados. Me encontré preguntándole a Jesús, ¿cómo puede ser esto? Tantas de estas personas eran buenas personas, personas que intentaron hacer lo correcto, que tenían buenas intenciones. Mi voz vaciló mientras hablaba, mi corazón dolía por ellos. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de compasión, pero su voz era firme con la verdad. Hijo mío, incluso la persona aparentemente más justa sigue siendo un pecador que necesita salvación. Todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. No se trata de ser una buena persona, sino de aceptar mi sacrificio y justicia. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no hicimos muchas obras poderosas en tu nombre? Y les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sus palabras fueron aleccionadoras y estaban llenas de la gravedad de la verdad eterna. No se trataba de lo que la gente había hecho, se trataba de su relación con Él, de su aceptación de su gracia. Nada más podría salvar la brecha entre la humanidad y el Padre. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba a las multitudes que enfrentaban el juicio. Lloré incontrolablemente, mi corazón pesado con el conocimiento de cuántas almas se habían perdido. Pero Jesús, en su gran amor y misericordia, puso su mano sobre mi hombro y habló suavemente: es por esto que debes regresar y compartir lo que has visto. El tiempo es corto, y muchos de mis hijos están engañados y complacientes. Deben conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué sucedió después de que Jesús te mostró todas estas cosas? Jesús me dijo que era hora de que regresara. Él dijo: recuerden todo lo que han visto y oído. Sean mis testigos ante el mundo. Díganles que los amo y que anhelo que se salven, pero que deben elegir aceptar mi regalo antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, Él comenzó a guiarme de regreso. Cuando regresé a mi vida terrenal, el peso de su mensaje permaneció en mi corazón. Sabía que se me habían mostrado estas cosas no solo para mí, sino para el bien de todos a quienes pudiera llegar. La urgencia de sus palabras resonó en mi mente, el tiempo se estaba acabando y la elección de la salvación no podía demorarse. Sentí que me empujaban hacia atrás a una velocidad asombrosa, como si una fuerza poderosa me estuviera llevando a través del túnel de luz. La ráfaga de movimiento fue abrumadora y, en un instante, me encontré de nuevo en mi cuerpo, acostada en esa cama de hospital estéril. Mis pulmones jadeaban en busca de aire y abrí los ojos ante la conmoción y la incredulidad de los médicos y enfermeras que me rodeaban. Más tarde me dijeron que había estado clínicamente muerto durante varios minutos antes de revivir de repente, y nadie podía explicar cómo era posible. Es una historia realmente increíble. Pero dime, ¿cómo ha transformado tu vida esta profunda experiencia? Ha transformado por completo cada aspecto de mi existencia. Antes de esto,
Me centraba en todo menos en lo que realmente importa. Pero ahora, nada más tiene peso comparado con la realidad de la eternidad y la urgencia apremiante de la salvación. Abandoné mi carrera de contabilidad, lo dejé todo atrás, y ahora dedico cada momento de mi vida a compartir mi experiencia y difundir el Evangelio. Mi corazón se duele porque otros comprendan cuán críticas son nuestras decisiones en esta vida. Las decisiones que tomamos hoy resuenan en la eternidad, y las consecuencias van mucho más allá de lo que la mayoría de las personas se imaginan. Hay tantas personas que se engañan, pensando que están a salvo porque se consideran buenas personas o porque suscriben una vaga creencia en un poder superior. Pero Jesús lo dejó muy claro, Él es el único camino a la salvación. Aunque mi familia y mis amigos me han apoyado en general, no puedo evitar sentir que algunos creen que he perdido la cabeza. No lo entienden, pero sé que lo que experimenté no fue una alucinación ni un truco de la mente, fue real. ¿Cómo pude permanecer en silencio sobre algo tan profundo, sabiendo lo que ahora sé? Cada alma es preciosa para Dios, y Él desea que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Pero debemos elegir aceptar su invitación mientras aún tenemos la oportunidad. Has compartido muchos detalles vívidos sobre lo que viste, en particular sobre personajes famosos. ¿Podrías dar más detalles sobre algunas de las personas específicas con las que te encontraste? Por supuesto, aunque me duele profundamente hablar de ello. La escena que presencié fue muy dolorosa, ya que vi a muchas personas conocidas e influyentes enfrentarse al juicio final. Eran personas admiradas por muchos, pero sus decisiones las habían llevado a una eternidad apartadas de Dios. Por ejemplo, allí vi a Stephen Hawking, entre los muchos que no creían. Parecía completamente desconcertado, como si las brillantes teorías que había creado durante toda su vida se hubieran derrumbado de repente ante una verdad que ya no podía negar. Podía oírlo murmurar ecuaciones para sí mismo, tratando desesperadamente de darle sentido a la realidad a la que ahora se enfrentaba. Toda su sabiduría y conocimiento parecían tan insignificantes en ese momento. Y luego estaba Oprah Winfrey. Ella también estaba entre aquellos que buscaban la salvación por caminos distintos a Cristo. La vi protestar, diciéndole a Jesús que había ayudado a tantos a encontrar su mejor vida y su realización espiritual. Pero Jesús le habló y le dijo, has extraviado a muchos con tu falso evangelio de autoempoderamiento y potencial humano. Hablaste de muchas maneras de encontrar a Dios, pero yo soy el único camino. Entre el grupo de personas que fueron engañadas por su propia hipocresía, me apenó profundamente ver al nieto de Billy Graham, Tullian Tchividjian. Lloraba amargamente, con el corazón claramente destrozado mientras clamaba, Señor, ¿acaso no prediqué tu palabra a miles? ¿Acaso no fui mensajero de tu verdad? Pero Jesús respondió con una respuesta suave pero firme, diciendo, predicaste mi gracia, pero la torciste para convertirla en una licencia para la inmoralidad. Hablaste de mi amor, pero no viviste según la verdad que proclamaste. No practicaste lo que predicabas. En otra parte de esta escena triste, vi a Angelina Jolie, rodeada de un aire de indignación. Estaba enumerando todos sus esfuerzos humanitarios, su defensa de los refugiados y las muchas vidas que afirmaba haber ayudado. Con un sentido de orgullo justo, argumentó, mira todo el bien que he hecho. He dado mi vida para ayudar a los que sufren. Pero Jesús, con un corazón lleno de compasión, respondió suavemente, las buenas obras no pueden salvar. La salvación es por gracia solo a través de la fe. Confiaste en tu propia bondad, en las obras de tus propias manos, en lugar de descansar en mi justicia. Entre los apóstatas, me sorprendió ver a Joshua Harris, el ex pastor y autor de I Kissed That in Goodbye, que había renunciado a su fe más tarde en la vida. Estaba completamente perdido y confundido, con el rostro marcado por el arrepentimiento. En el pasado había proclamado con valentía la verdad de la palabra de Dios, pero ahora se encontraba en marcado contraste con el hombre que alguna vez fue. Jesús lo miró con tristeza y le dijo, comenzaste bien, Joshua. Predicaste la verdad con fervor, pero no perseveraste hasta el final. Abandonaste la verdad que una vez declaraste, y ahora enfrentas las consecuencias de esa elección.
Entonces, vi a Vilmar, el crítico abierto de la religión y la fe. Estaba gritando enojado, tratando de desestimar todo lo que sucedía a su alrededor, insistiendo en que todo era solo un engaño, una alucinación. Sus palabras, llenas de amargura y burla, eran impotentes ante la innegable realidad que lo rodeaba. Jesús le habló, con voz cargada de dolor, diciendo: usaste tu plataforma para burlarte y ridiculizar la fe, endureciendo los corazones de muchos contra mí. Rechazaste la verdad y causaste que muchos tropezaran. Ahora debes enfrentar las consecuencias de la elección que hiciste. Y en un momento particularmente doloroso, vi a Anthony Bourdain. Estaba allí de pie, luciendo completamente perdido, con los ojos llenos de una abrumadora sensación de vacío y desesperación. El gozo que una vez buscó en los placeres mundanos, la fama, las experiencias y la admiración, todo había sido fugaz. Ahora, era demasiado tarde. Jesús le habló, con su voz teñida de dolor, diciendo: buscó la satisfacción en las cosas de este mundo, los placeres, las experiencias, pero nunca encontró el verdadero pan de vida. Ahora, es demasiado tarde para que elija. Su destino está sellado. Estas son algunas afirmaciones muy específicas, y tal vez controvertidas, sobre figuras públicas bien conocidas. ¿Cómo responderías a los escépticos que podrían decir que simplemente estás imaginando estos escenarios? Entiendo perfectamente el escepticismo. Si no hubiera experimentado esto en persona, tal vez tampoco lo creería. Pero sé con todo mi corazón lo que vi y lo que oí. La realidad de esa experiencia fue más vívida y real que cualquier otra cosa que haya experimentado aquí en la Tierra. No estoy reclamando ningún estatus o autoridad especial, solo estoy compartiendo lo que presencié con ustedes. Creo que es natural que la gente se sienta incómoda con la idea del juicio, especialmente cuando se trata de aquellos que admiramos o consideramos buenas personas. Es difícil imaginar que alguien como Angelina Jolie, o incluso Vilmar, pueda enfrentar consecuencias eternas. Pero es precisamente por eso que este mensaje es tan importante. Muchos se engañan, pensando que su rectitud moral o su apertura a la espiritualidad los salvará. Creen que mientras sean buenas personas o hayan hecho algo bueno en el mundo, estarán bien. Pero Jesús lo dejó muy claro: Él es el único camino a la salvación. No disfruto de compartir estas verdades difíciles. Me parte el corazón pensar en las innumerables almas que se enfrentan al juicio, personas que podrían haber elegido la salvación pero no lo hicieron. Pero si existe la más mínima posibilidad de que mi testimonio pueda despertar a alguien, pueda llevarlo hacia Cristo antes de que sea demasiado tarde, entonces debo hablar. Debo compartir lo que he visto. Cada alma es importante para Dios y no puedo permanecer en silencio sobre lo que está en juego. Mencionaste haber visto tanto el infierno como el cielo durante tu experiencia. ¿Puedes describir lo que viste? Sí, aunque quisiera poder borrar el recuerdo de ello. Después de mostrarme los 7 grupos de personas que se enfrentan al juicio, Jesús me llevó al borde de un abismo inmenso e inimaginable. Cuando miré hacia sus profundidades, me impactó lo que solo podría describirse como el infierno, un lugar de oscuridad tan absoluta que parecía una presencia física, un vacío que se tragaba todo lo que lo rodeaba. En medio de la oscuridad, había llamas, pero no emitían luz, solo un resplandor áspero y enfermizo que parecía distorsionar todo lo que tocaba. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, una mezcla de azufre y descomposición que quemaba mis sentidos. Pero lo más desgarrador era la abrumadora sensación de desesperanza y desesperación que se apoderaba de mi corazón. No había escapatoria del tormento, ningún alivio del sufrimiento. Era como si el tiempo mismo hubiera cesado, y quienes estaban atrapados allí sabían que su dolor nunca terminaría. Podía escuchar los gritos de las almas en tormento, gritos agonizantes y lamentos de desesperación que resonaban sin cesar desde las profundidades de ese abismo. Era un sonido tan escalofriante y desgarrador que me persigue hasta el día de hoy. Cuando miré más de cerca, vi almas retorciéndose en los fuegos inextinguibles del juicio de Dios. Algunas clamaban a Dios por misericordia, rogaban por una segunda oportunidad,
pero era demasiado tarde. Otras seguían maldiciendo a Dios, blasfemando incluso en su agonía, negándose a arrepentirse incluso ante la destrucción eterna. Entre ellos, vi a algunas de las mismas personas que había visto antes, aquellos que habían sido juzgados, ahora sufriendo las consecuencias eternas de sus decisiones. Lo que más me impactó fue el aislamiento absoluto. Cada alma estaba separada, atrapada en su propio infierno personal. No había consuelo, ni compañía, ni esperanza. La soledad era palpable, más sofocante que las llamas mismas. Jesús explicó que esta separación de Dios era el resultado natural de rechazarlo a Él, Dios, que es la fuente de toda bondad, luz y vida. En el infierno, no hay nada bueno, nada amoroso y ninguna manera de escapar del dolor. Me sentí abrumado por el horror de todo y grité desesperado, ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir tanto sufrimiento? Jesús respondió, con su voz llena de dolor, este nunca fue mi deseo para mis hijos. Morí para que nadie tuviera que experimentar esto. Pero no obligaré a nadie a elegirme. Aquellos que continúan rechazando mi oferta de salvación eligen este destino para sí mismos. Esa es una imagen aterradora. ¿Viste a alguien que conocías personalmente en el infierno? Sí, y esa fue una de las partes más dolorosas de toda la experiencia. Mientras miraba hacia el abismo, vi a mi tío Robert, que había fallecido unos años antes. Siempre había sido el alma de la fiesta, generoso, amable y lleno de risas. Tenía una personalidad magnética que atraía a la gente. Sin embargo, a pesar de todo el bien que hizo y todo el amor que mostró, había rechazado repetidamente las invitaciones a la iglesia y desestimado cualquier conversación sobre la fe. Siempre decía, me ocuparé de eso más tarde o soy una buena persona, no necesito todas esas cosas de la religión. Verlo en tormento, con el rostro desfigurado por la angustia, fue desgarrador. Clamé, Señor, ¿no puedes salvarlo? Era un hombre tan bueno. No merecía esto. Pero Jesús, con el rostro lleno de dolor, respondió, tuvo muchas oportunidades de aceptar mi regalo de salvación, pero eligió confiar en su propia bondad. Ahora su elección es definitiva. También vi a mi compañero de cuarto en la universidad, Chris. Habíamos pasado horas conversando profundamente sobre la vida, la fe y la naturaleza de Dios. Era un hombre inteligente y reflexivo, pero siempre insistía en que todas las religiones eran caminos igualmente válidos para llegar a Dios. Se negaba a creer que Jesús era el único camino. En ese momento, lo vi llorar incontrolablemente, con el rostro lleno del peso aplastante del arrepentimiento al darse cuenta de la verdad que había rechazado. Estaba experimentando las consecuencias eternas de sus creencias equivocadas. Estos encuentros personales me sacudieron hasta lo más profundo. El dolor que sentía por mis seres queridos, sabiendo que sus decisiones los habían llevado a ese destino, era casi insoportable. Me hizo darme cuenta de cuántas personas a las que amaba estaban en peligro de sufrir ese mismo tormento eterno. Sentí una urgencia abrumadora surgir dentro de mí, una necesidad profunda e inquebrantable de advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. La realidad de la eternidad es mucho más real de lo que a menudo pensamos. Y no podía, en buena conciencia, quedarme callado cuando sabía lo que estaba en juego. Has descrito el infierno con gran detalle. ¿Puedes contarnos más sobre lo que viste del cielo? El cielo estaba más allá de todo lo que podría haber imaginado. La belleza y la paz que experimenté al principio cuando llegué fueron solo un atisbo, una muestra de la gloria abrumadora que me esperaba en ese reino eterno. Después de mostrarme los horrores del juicio y del infierno, Jesús me llevó a presenciar algo mucho más grande, el paraíso mismo. Entramos en una ciudad resplandeciente que se me había aparecido brevemente antes en la visión. Pero esta vez, pude contemplarla de verdad. Las calles estaban realmente pavimentadas con oro, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes en la tierra. Este oro no era opaco ni metálico, era casi translúcido, brillando suavemente con una luz interior.
Irradiaba una calidez que se sentía a la vez pacífica e imponente, como si las calles mismas estuvieran vivas con la presencia de Dios. Los edificios eran magníficos, hechos de piedras preciosas de colores tan vibrantes y puros que ni siquiera podía comenzar a describirlos. Español eran colores que nunca había visto antes, tonos que parecían trascender todo lo que hay en el mundo natural. Todo a mi alrededor brillaba con la gloria de Dios, como si cada superficie, cada rincón de este lugar estuviera lleno de su luz y amor. Mientras caminaba por la ciudad, vi innumerables almas vestidas con túnicas blancas deslumbrantes. Sus rostros irradiaban tal alegría y paz que no pude evitar sentirme lleno de asombro. Había risas y cantos por todas partes a donde me dirigía. Era un coro de alegría incontenible, personas de todo tipo, de todos los orígenes y de todas las historias de vida, adorando en perfecta armonía. Entre ellos, reconocí a algunos de los más grandes héroes de la fe, el apóstol Pablo, Martín Lutero, Billy Graham y otros que habían proclamado valientemente el Evangelio en sus vidas. Pero lo que realmente me conmovió fue ver los rostros de muchas personas comunes, aquellas que habían vivido vidas sencillas y fieles de las que nadie sabía nada. Sus vidas de devoción silenciosa ahora brillaban con fuerza en la presencia de Dios. Sin embargo, lo más sorprendente fue la abrumadora sensación de amor y pertenencia que llenaba el aire. No había división ni soledad. Todos eran plenamente conocidos y amados. Cada persona estaba en perfecta paz, sus corazones libres de todo dolor, pena o arrepentimiento. Era como si cada anhelo que alguna vez habían tenido se hubiera cumplido por fin y por completo. Me sentí en casa de una manera que nunca antes había experimentado, una paz profunda y completa que inundó mi alma. Vi gente de todas las naciones, tribus y lenguas, todos unidos en adoración alrededor del trono de Dios. La música que escuché estaba más allá de cualquier descripción, era como si millones de voces e instrumentos se fusionaran en perfecta armonía, creando un sonido tan hermoso que era casi tangible. El aire mismo parecía vibrar con alabanza. Era una atmósfera de pura adoración y alabanza, donde todos los corazones estaban unidos en la alegría de estar en la presencia del Creador. Jesús me mostró entonces el gran banquete que se está preparando para todos los redimidos. La mesa se extendía más allá de lo que el ojo podía ver, cargada con todas las cosas buenas que uno puede imaginar, e incluso con muchas cosas que yo no podía comprender por completo. Era una fiesta como ninguna otra, una celebración de la unión eterna entre Cristo y su Iglesia. Jesús se volvió hacia mí y dijo, esta fiesta celebra las bodas del Cordero con su novia, la Iglesia. Todos los que han aceptado mi invitación participarán de este gozo por la eternidad. No quería irme. Era todo lo que siempre había anhelado, propósito, belleza, amor, pertenencia, cumplido de maneras que nunca podría haber imaginado. Cada anhelo, cada lugar vacío en mi alma fue completamente satisfecho en ese momento. La paz y el gozo de ese lugar eran indescriptibles. Con una sonrisa, Jesús me miró y dijo, esta es la herencia que he preparado para todos los que me aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. Suena increíble. ¿En qué se diferenciaba esta visión del cielo de lo que había imaginado antes? Superaba con creces todo lo que podía haber imaginado. Antes de esta experiencia, siempre había pensado en el cielo como una especie de existencia pasiva, sentado en las nubes, tocando el arpa y teniendo días interminables y aburridos. Pero la realidad era tan vibrante, tan llena de vida y propósito. Era estimulante de una manera que las palabras apenas pueden describir. No había sensación de aburrimiento ni monotonía, en cambio, era un lugar de maravillas sin fin, de alegría y plenitud eternas. Era todo lo que mi corazón había esperado, multiplicado más allá de toda medida. El cielo no era solo un lugar de descanso, era un lugar de alegría activa y eterna, una celebración que nunca terminaría. Había actividad y propósito constantes en el cielo. No era solo un lugar de descanso o disfrute pasivo, estaba lleno de creatividad, descubrimiento y crecimiento.
Vi gente involucrada en todo tipo de actividades que reflejaban las mejores partes de la vida terrenal, descubrimiento científico, creación artística y exploración del universo, todo hecho para la gloria de Dios. Fue como si cada pasión, cada talento, se realizara plenamente de una manera que trascendía todo lo que experimentamos aquí en la Tierra. Las limitaciones, frustraciones y dolor que a menudo acompañan a los esfuerzos humanos estaban completamente ausentes. Todo se logró con alegría, satisfacción y significado. El amor y la alegría que sentí allí hicieron que incluso los momentos más felices en la Tierra parecieran insignificantes en comparación. La profunda sensación de paz, la ausencia de miedo o dolor y la vibrante celebración de la vida me hicieron entender lo que Pablo quiso decir cuando dijo, morir es ganancia. Estar en la presencia de Dios, plena y eternamente, era mucho mejor que cualquier cosa que este mundo pudiera ofrecer. ¿Viste a alguno de tus seres queridos en el cielo? Sí, lo vi. Uno de los momentos más hermosos de mi experiencia fue ver a mi abuela, que había fallecido cuando yo era adolescente. Ella siempre había sido una mujer de profunda fe, que constantemente compartía el Evangelio y me alentaba a confiar en Jesús. Cuando la volví a ver, se veía joven y radiante, su rostro estaba lleno de alegría y su espíritu estaba tan vivo, más vibrante de lo que la había visto nunca. Era como si ella brillara con la presencia de Dios. También vi a un amigo de la infancia que había muerto de leucemia cuando teníamos apenas 10 años. Había orado por su sanación, pero falleció. Sin embargo, en el cielo, estaba perfectamente sano, su cuerpo estaba completo e irradiaba felicidad. Verlo restaurado y lleno de vida fue una alegría indescriptible, y fue un recordatorio de la promesa de Dios de resurrección y sanación para todos los que confían en Él. Ver estas amadas almas hizo que el cielo se sintiera mucho más personal. No era solo un reino espiritual abstracto, era un lugar real donde me reuniría con seres queridos que habían partido antes que yo en la fe. Sentí una profunda paz al saber que un día los volvería a ver. ¿Cómo reconcilias la gloria del cielo con el horror del infierno que presenciaste? Esto es algo con lo que he luchado desde mi experiencia, y es una pregunta que pesa mucho en mi corazón. El contraste entre el cielo y el infierno es marcado, y el dolor de ver ambos lugares me ha dejado profundamente reflexivo. Ahora comprendo que el cielo y el infierno son consecuencias naturales de las decisiones que tomamos en esta vida. El cielo es tan glorioso porque es la plenitud de la presencia de Dios. Es de donde fluye todo lo bueno, bello y alegre, porque todo eso viene de Dios. En el cielo, quienes eligen a Dios pueden experimentar su amor, paz y belleza por la eternidad. El gozo que hay allí va más allá de todo lo que podemos comprender aquí en la tierra. El infierno, por otro lado, es la ausencia total de Dios y de toda su bondad. Es la separación final de aquel que es la fuente del amor, el gozo y la vida. Cuando alguien rechaza persistentemente la invitación de Dios a la salvación, está eligiendo vivir apartado de Él, y esa elección conduce al tormento porque existir apartado de Dios es estar privado de todo lo bueno. No hay luz, ni amor, ni paz en el infierno, solo oscuridad y desesperación sin fin. Dios no envía a la gente al infierno por crueldad o venganza. Él honra el libre albedrío que le ha dado a cada persona. Si alguien rechaza el amor y la salvación de Dios a lo largo de su vida, Dios, en su respeto por ese libre albedrío, le permite hacer esa elección eternamente. Pero como Dios es la fuente de toda bondad, rechazarlo es elegir una vida de tormento, y eso es desgarrador. Es doloroso pensar en alguien que elija ese destino, y creo que también le rompe el corazón a Dios. Por eso envió a Jesús, para abrirnos un camino para que nos reconciliáramos con Él. Él desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero no obligará a nadie a elegirlo, permite que cada persona decida, y al final, cada uno de nosotros enfrentará las consecuencias de esa decisión. Después de revelarme las realidades tanto del cielo como del infierno, Jesús me miró con ojos llenos de profunda compasión y amor. Habló suavemente, pero sus palabras tenían un peso eterno. Ahora entiendes la gravedad de la eternidad y la elección crucial que cada alma debe hacer,
dijo. Ve y da testimonio de mi amor y de mi sacrificio. Adviérteles acerca del juicio que está por venir. Inspíralos a elegir la vida mientras aún tengan tiempo. Hizo una pausa, con voz firme y resuelta. El tiempo es corto. Volveré pronto, y entonces será demasiado tarde para tomar una decisión. Muchos de mis hijos están dormidos o engañados. Despiértalos. No permitas que el temor al hombre te impida decir la verdad en amor. Recuerda, la eternidad está en juego. Entonces, con una ternura que no puedo describir por completo, me abrazó. El amor con el que me rodeó era más intenso y puro que todo lo que jamás había conocido. Sé fiel, dijo suavemente, y yo estaré contigo siempre. Pronto volverás aquí y te saludaré con estas palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. En ese momento, sentí que me atraían suavemente de vuelta a través del túnel de luz. De repente, me desperté en mi cama de hospital, luchando por recuperar el aliento. Los médicos se quedaron atónitos y dijeron que era un milagro que yo hubiera sobrevivido. En cuanto al delicado tema de la salvación y su exclusividad, debo admitir que no tengo todas las respuestas. Lo que comparto es simplemente lo que experimenté y lo que Jesús me transmitió. Él dejó muy en claro que Él es el único camino a la salvación. Independientemente de lo sincero que pueda ser alguien en sus creencias, si rechaza a Cristo, no puede ser salvo. Fui testigo de seguidores devotos de otras religiones, musulmanes, hindúes, budistas y otras, compareciendo ante el juicio. Muchos de estos individuos eran personas genuinamente buenas y morales que buscaban a Dios lo mejor que podían. Sin embargo, Jesús les habló con gran tristeza: ustedes adoraron a un Dios de su propia creación, no al Dios verdadero. Yo me rebelé claramente, pero ustedes eligieron otros caminos. Fue desgarrador presenciar su confusión y angustia. Pero Jesús explicó que Él se había dado a conocer a todas las personas a través de la belleza de la creación, el testimonio interior de la conciencia y el testimonio de sus seguidores. A quienes buscan a Dios con todo su corazón, Él les promete guiarlos hacia la verdad de Cristo. Esto no sugiere de ninguna manera que los cristianos sean superiores a los demás, o que los no cristianos sean personas malas por naturaleza. La verdad es que todos somos pecadores, con una necesidad desesperada de la salvación que solo Jesús puede ofrecer. Nadie puede ganarse el camino al cielo mediante buenas obras o sinceridad personal. Todos necesitamos la gracia que viene solo por medio de la fe en Cristo. Comprendo perfectamente por qué a muchos les resulta difícil aceptar esta enseñanza. Antes de mi propia experiencia, probablemente yo hubiera expresado las mismas preocupaciones. Puede parecer dura, incluso intolerante, especialmente según los estándares de nuestra cultura moderna. Pero después de presenciar la verdad de la realidad de Dios, he llegado a comprender que esta visión no es un acto de exclusión, es, de hecho, un profundo reflejo del amor y el respeto de Dios por el libre albedrío humano. Verás, Dios no condena a las personas al infierno porque hayan creído en cosas equivocadas o porque no sean lo suficientemente buenas. La razón por la que las personas terminan separadas de Dios es porque eligen activamente rechazar su oferta de salvación. Él nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío, la capacidad de elegir. Y por respeto a ese libre albedrío, nos permite tomar la decisión de aceptar o rechazar su regalo. No es una cuestión de injusticia, es una cuestión de libertad. Lo que también es fundamental entender es que nadie, absolutamente nadie, merece ir al cielo. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. De hecho, el hecho mismo de que Dios haya abierto un camino para que cualquiera de nosotros pueda ser salvo es una demostración de su increíble gracia. Él no tenía por qué hacerlo. Lo maravilloso no es que algunas personas terminen separadas de Dios, sino que cualquiera, dada su imperfección y pecado, pueda ir al cielo. Esa es la asombrosa belleza de la misericordia de Dios. En cuanto al concepto de justicia, creo que Dios juzga a cada persona en función de la luz que ha recibido. Alguien que nunca tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio,
que no estuvo expuesto a la verdad de Jesús, no será juzgado de la misma manera que alguien que tuvo repetidas oportunidades de escucharlo y, sin embargo, lo rechazó. La Biblia deja en claro que cada persona tiene algún grado de conocimiento acerca de Dios a través de la creación que la rodea y a través de la conciencia que existe dentro de cada corazón humano. Dios promete que quienes lo buscan con sinceridad y dedicación, finalmente lo encontrarán. Esta comprensión en realidad honra la dignidad humana más que una visión universalista que asume que todos serán salvos independientemente de sus elecciones. Significa que nuestras decisiones en la vida importan. Las elecciones que hacemos, las creencias que tenemos y la forma en que vivimos tienen un significado eterno. Le dan peso a nuestras vidas y a nuestras acciones, y en última instancia, afirman el valor de nuestro libre albedrío. Me has preguntado por la urgencia de este mensaje y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Todo lo que vi durante mi experiencia dejó una impresión indeleble en mí sobre la brevedad del tiempo y la inmensa importancia de las decisiones que tomamos en esta vida. Jesús me dejó muy claro que su regreso es inminente y las señales que predijo, guerras, desastres naturales, decadencia moral y la predicación del Evangelio a todas las naciones, se están desarrollando ante nuestros ojos. Cuando Jesús regrese, sucederá de repente, sin previo aviso. No habrá más tiempo para elegir. Aquellos que lo han rechazado enfrentarán el juicio de inmediato y será demasiado tarde. Vi innumerables almas desesperadas, llorando, entendiendo demasiado tarde las consecuencias eternas de sus decisiones. Es por eso que no puedo permanecer en silencio sobre este mensaje. Hay demasiado en juego y la urgencia es demasiado grande. La gente necesita saber que el momento de elegir es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Cada día, la gente pasa a la eternidad sin Cristo y entra en una eternidad sin Cristo. Junto a ellos, muchos están siendo engañados por enseñanzas falsas, haciéndoles creer que pueden encontrar la salvación sin Jesús. Sin embargo, otros viven en un estado de complacencia, convencidos de que están a salvo simplemente porque se consideran buenas personas o porque creen en un poder superior. Esta realidad pesa mucho en mi corazón y siento un inmenso sentido de responsabilidad de dar la alarma, de advertir a los demás antes de que sea demasiado tarde. Imagínense si yo viera un edificio envuelto en llamas y supiera que había gente atrapada dentro. ¿Cómo no iba a gritar una advertencia para salvarlos? Esa es una situación urgente, pero esto es infinitamente más serio, se trata del destino eterno de las almas. Al mismo tiempo, quiero que la gente entienda el increíble amor y la gracia de Dios. Él no quiere que nadie perezca. Dios pagó un precio inimaginable para que pudiéramos reconciliarnos con Él. El cielo es real y es mucho más glorioso de lo que podemos comprender. Los brazos de Dios están abiertos de par en par, esperando a todos los que vengan a Él a través de Cristo. No se trata solo de evitar el infierno, se trata de entrar en la plenitud de la vida que Dios ofrece. En cuanto a si estamos viviendo en el fin de los tiempos, según lo que Jesús me mostró, creo que estamos extremadamente cerca del fin. Enfatizó repetidamente que el tiempo se está acabando. Cuando miro el estado del mundo, la decadencia moral, el aumento de los desastres naturales, la creciente persecución de los cristianos, veo las señales que Jesús describió en Mateo 24. Ahora bien, no estoy tratando de predecir una fecha específica, ya que Jesús mismo fue claro en que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Sin embargo, creo firmemente que su regreso podría ser antes de lo que pensamos. Es por eso que me apasiona tanto despertar a las personas a las realidades espirituales que nos rodean. Cada día podría ser la última oportunidad de alguien para tomar la decisión de salvarse. No se nos promete el mañana y el tiempo es precioso. Es por eso que es tan vital difundir este mensaje ahora, mientras aún hay tiempo para que las personas tomen su decisión. En cuanto a las dudas que algunos puedan tener sobre mi experiencia, entiendo completamente el escepticismo. Antes de que esto me sucediera, podría haber pensado lo mismo. Es natural cuestionar una experiencia tan extraordinaria. Pero lo que encontré fue mucho más real, más vívido y más profundo que todo lo que he conocido en esta vida.
No fue como un sueño o una alucinación. Cada detalle fue nítido y los recuerdos de ellos se quedaron conmigo, más nítidos que cualquier otra cosa de mi experiencia terrenal. Además, las cosas que aprendí durante esta experiencia no eran cosas que podría haber sabido de otra manera. Por ejemplo, vi personas en el cielo y en el infierno que habían fallecido mientras yo estaba en el hospital, personas de las que no tenía forma de saber nada en ese momento. Cuando me recuperé, pude confirmar que, de hecho, habían muerto durante el periodo en que estuve inconsciente. Estos detalles, estos momentos de verificación, solo reforzaron mi convicción de que lo que experimenté no fue una alucinación fugaz, sino una revelación profundamente real y divina. Regresé de mi experiencia con una comprensión más profunda de conceptos y escrituras bíblicas que nunca había estudiado antes. Fue como si se abriera una compuerta de conocimiento y de repente me encontré citando versículos de la Biblia que nunca había leído y explicando ideas teológicas complejas que nunca había comprendido. Mi familia y amigos estaban asombrados. Pero, en última instancia, no espero que nadie crea en mi palabra simplemente por lo que experimenté. Animo a las personas a que investiguen las afirmaciones del cristianismo por sí mismas. Examinen la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, que es una piedra angular de la fe. Estudien la Biblia y vean si su mensaje resuena en su corazón. A lo largo de la historia, innumerables personas se han encontrado con el Dios vivo y sus vidas han sido transformadas radicalmente. Mi experiencia sirve para confirmar lo que la Biblia ha estado declarando todo el tiempo, que hay una eternidad más allá de esta vida y que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. En cuanto a las dudas sobre mi experiencia, mentiría si dijera que nunca tengo momentos de incertidumbre. A veces, todo parece tan extraordinario que me pregunto si realmente sucedió, especialmente cuando me enfrento al escepticismo de los demás. Puede ser desalentador a veces, pero luego recuerdo la viveza de lo que vi y sentí. Fue más real que cualquier cosa que haya conocido en mi existencia terrenal. La verdad de lo que presencié es innegable, y las vidas que han sido tocadas y cambiadas a medida que comparto mi historia solo confirman que Dios está trabajando a través de este testimonio. En cuanto a si he ido demasiado lejos, déjenme asegurarles que, cuando han visto lo que yo he visto, no existe tal cosa como demasiado lejos. La eternidad está en juego. Si existe la más mínima posibilidad de que mis palabras puedan ayudar a alguien a evitar el infierno y abrazar la salvación en Cristo, ¿cómo podría permanecer en silencio? Entiendo que algunas personas pueden considerarme extremista o incluso fanático, pero preferiría que me llamaran tonto por Cristo que permanecer en silencio y ver a personas que me importan enfrentar el juicio eterno. Sé que este mensaje es aleccionador. Tiene el propósito de hacernos reflexionar sobre el significado eterno de nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo debería responder la gente a lo que he compartido? El paso más importante es asegurar su propia salvación. No caigan en la trampa de asumir que están bien con Dios solo porque se consideran una buena persona o asisten a la iglesia de vez en cuando. Tómense un momento para preguntarse, ¿me he arrepentido verdaderamente de mis pecados y he puesto mi fe solo en Jesucristo para la salvación? ¿Es Él verdaderamente el Señor de mi vida, guiando mis acciones, mis decisiones y mi corazón? Si no estás seguro, no esperes ni un día más. Ahora es el momento de asegurarte. Tu eternidad, tu propia alma, depende de la decisión que tomes. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Jesús con humildad e invítalo a ser el Señor de tu vida. Pon tu plena confianza en su muerte sacrificial en la cruz como pago por tus pecados y comprométete a seguirlo con todo tu corazón. Este es el comienzo de una vida transformada por su gracia. Para aquellos que ya son creyentes, tomen en serio el mandato de Jesús de hacer discípulos. Compartan el Evangelio con quienes los rodean. No permitan que el miedo o la vergüenza les impidan hablar la verdad en amor. Los destinos eternos de aquellos que conocen están en juego. Estamos llamados a ser sus testigos, extendiendo la mano a un mundo que necesita desesperadamente su esperanza. Oremos fervientemente por los perdidos. Ayunemos e intercedamos por nuestros seres queridos que aún no han venido a Cristo.
Apoyemos a los misioneros y evangelistas que están difundiendo el Evangelio a grupos de personas que nunca lo han escuchado. Y, sobre todo, vivan con la eternidad en mente. No se obsesionen tanto con las cosas de este mundo que olviden lo que verdaderamente importa. Almacenen tesoros en el cielo, donde nunca se desvanecerán. Utilicen su tiempo, sus talentos y sus recursos para hacer avanzar el reino de Dios. Recuerden que esta vida es breve, pero la eternidad es para siempre. Las decisiones que tomamos hoy resuenan en la eternidad y tienen consecuencias eternas. Elijan sabiamente y animen a otros a hacer lo mismo. Gracias, John, por compartir su poderoso testimonio con nosotros hoy. Estoy seguro de que les dará a nuestros oyentes mucho en qué pensar mientras reflexionan sobre las verdades eternas que ha compartido. Gracias por permitirme hablar. Mi oración es que todos los que escuchen este mensaje lo tomen en serio y se vuelvan a Jesús mientras todavía hay tiempo. El amor de Dios es real, el cielo es real, pero el infierno también lo es. Nuestro destino eterno está en juego. Elijan la vida. Elijan a Cristo.